Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nadie oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura empezamos hoy, y eso durará un tiempo, toda la historia de Israel a partir de la vuelta del destierro en Babilonia. Vemos al rey Darío cómo da esa orden de reconstrucción del templo. Es verdad que, y lo veremos en otras lecturas más adelante, como esa orden es un problema, hay veces que se cumple, otras veces que no. El pueblo quiere primero vivir bien y reconstruir todas sus cosas. Y el dinero para el templo, bueno, aunque lo paga Darío en parte, pero sale de los impuestos y de otras cosas, pues el pueblo se mostrará reticente, ya lo veremos. Pero eso, el templo, este segundo templo, es solo signo del templo real. El templo real para nosotros, y a partir del Nuevo Testamento sabemos bien que el templo es Cristo. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En Él está físicamente toda la divinidad, en Él mismo. Y sabemos muy bien que lo que llamamos, algunos llaman templo, a mí no me gusta llamar templo, me gusta llamar la iglesia. Y eso así se lo enseñamos siempre a los niños pequeños cuando empiezan primera clase de catequesis. ¿Dónde estamos? Y decimos, en la iglesia. ¿Y por qué se llama esto iglesia? Y decimos, porque aquí es donde se reúnen los que son la iglesia. Y la iglesia es cada uno de los cristianos, cada uno de los que siguen y aman a Cristo. Esos son iglesia. Teniendo a Jesús como cabeza y nosotros como parte suya. Jesucristo en el centro, nosotros con Él. Jesucristo en la cabeza, nosotros sus miembros. Esto es la iglesia, donde se reúnen los que son iglesia. Por eso cuando tantas veces dicen, bueno, esto, mira, esto es una iglesia. En el momento en que no hay nadie como tal, donde no se reúnen los cristianos, donde se dejan de reunir, ya no es una iglesia. Fue una iglesia, ya no lo es. Ahí donde se reúnen los cristianos es iglesia. Cuando se reunían en las casas y se reúnen en las casas, como decía San Juan Crisóstomo, la iglesia doméstica. Allí son los cristianos que se reúnen en su casa, iglesia doméstica. ¿Tiene sentido llamar templo a la iglesia? También, pero solo en otro sentido. Si el templo real es Cristo, Cristo quiere que el templo sea cada cristiano. Cada cristiano ha de ser templo del Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue eso? Viviendo en gracia de Dios. El que vive en gracia de Dios y vive siguiendo a Cristo es templo del Espíritu Santo. Por el bautismo, la confirmación y la gracia es templo de Dios. Y por eso llama a Jesús: todo lo que hagáis a uno de estos, mis pequeños, me lo hacéis a mí. Porque en Él está Dios mismo, en cada cristiano. Los cristianos somos, en la mentalidad de Cristo, sus pequeños. Y también a la iglesia se le puede llamar templo por otra razón, porque tenemos a Cristo presente realmente en la Eucaristía. Y en la iglesia lo adoramos, en el edificio iglesia lo adoramos de una forma especial y comemos de Él y lo tenemos para ser adorado, para cuando nos falte en la Eucaristía, para ser llevado a los enfermos, como viático para los moribundos. Es, en este sentido, templo de Cristo también, templo de Dios,
porque encontramos esa presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía y a Él rezamos, a Él le adoramos, le reconocemos como el lugar donde está Cristo realmente presente. Y en ese sentido, aunque el templo en realidad es Él, es el templo, pero recogido en la iglesia, llamamos por eso también a la iglesia templo, aunque la palabra templo a mí me gusta relativamente poco, porque es más pagana que cristiana, pero es real. Cristo es presencia, la Eucaristía es presencia real y substancial de Cristo. En la Eucaristía lo tenemos realmente presente y lo tenemos para comer de Él y ser también nosotros templo de Dios. Mientras que el Evangelio de hoy son estos dichos de Jesús puestos juntos. Nadie ha encendido una lámpara. Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. En el fondo, y esto hoy es muy difícil, es el ejemplo del cristiano. El cristiano no ha recibido a Cristo para ocultarlo, sino para mostrarlo, para mostrar el camino hacia Dios también a los demás. Es cierto que hay momentos en que es fácil y hay momentos en que es difícil. Y hay momentos que es llevar la cruz como Cristo. Se te van a burlar, no van a hacer ni caso. En muchos casos, en otros no. Y aquí el cristiano ha de saber discernir en qué momento hay que hablar de Cristo y en cuál no. En qué momento hay que enseñar las cosas de Dios ante el que está bien dispuesto y hay que callar ante aquel que es solo un socarrón que no sirve para nada, que se cree importante y no es nadie y que solo hace que burlarse del bien y la verdad y se cree buena persona. Esos como Herodes. Cristo ni una palabra. Esos socarrones que se burlan de todo, no vale la pena decirles nada, como Cristo no les dijo nada. Aquellos que aunque no tengan una fe buena, pero no tienen mala fe, o sea, mala voluntad, a esos sí. Aquellos que quieren conocer porque son ignorantes, vale, se les habla. Aquellos que no son ignorantes, pero que pecan y de hacerles ver el pecado y que aquello no está bien y que Dios nos quiere diferentes, bien. Pero aquellos que solo van a burlarse de lo que digas y de Cristo, no vale la pena hablarles. Como Cristo no les habló, ellos mismos se buscan su condenación. Oh, pero es que son buenas personas, son no sé qué. Pruébalo, ya verás si son buenas personas. Nosotros seguimos a Cristo. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Y aquí se refiere tanto para el bien como para el mal. La doctrina de Dios, aunque la ocultemos, acabará, la doctrina de Cristo, sabiéndose. Si no por ti, por otro. Pero te toca a ti. Pero cuidado, también todo el mal que hagas, también se acabará sabiendo. Y el primero que lo sabe es Cristo mismo. A Dios no se le oculta nada. Él lo sabe absolutamente todo. Así que nos toca hacer el bien y proclamar el bien auténtico que es Cristo. Y acaba diciendo, pues, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y allí esto es ya referente al juicio final. ¿Quién es el que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Es la gracia de Dios. El que tiene la gracia de Dios se le dará sobreabundantemente. Como dirían tantas parábolas, el que se ha hecho un tesoro en el cielo se multiplicará ese tesoro cuando llegue. Pero aquel que no tiene un tesoro en el cielo, aquel que ha vivido para sí, que se cree rico y además que se cree buena persona, sin tener a Cristo, sin ser de Cristo, pero se cree muy bueno y los demás sí que son todos malos, él sí que es bueno. Ese, como diría el lenguaje de Jesús, ese hipócrita fariseo, ese perderá hasta lo que cree tener, porque no tiene nada, se cree que tiene algo, pero está vacío.
Por eso se le quitará hasta lo que cree tener, y aquel que vive de la gracia de Dios, ese se le aumentará el gran tesoro que tiene en el cielo.